Entonces, chicos, vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Digamos que veníamos con un par de ejercicios que habíamos estado haciendo de agilidad mental, de agudeza visual. El día de hoy vamos a volver a hacer una comprensión de lectura rápida, ¿listo? Entonces, es simplemente, nuevamente, hago la lectura y ustedes o escriben en el chat lo que entienden, el análisis de la lectura, o lo dicen acá oralmente, ¿listo? Entonces, como ustedes lo prefieran. Bueno, la lectura de hoy se llaman las cicatrices de los clavos. Así se llama la lectura, ¿listo? Dice, esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia debería clavar uno detrás de la puerta. El primer día el muchacho clavó 37 clavos. Durante los días que siguieron, a medida que aprendía a controlar su temperamento, clavaba cada vez menos. Descubrió que era más fácil dominarse que clavar clavos detrás de la puerta. Llegó el día en que pudo controlar su carácter durante todo el día. Su padre le sugirió que retirara un clavo por cada día que lograra dominarse. Los días pasaron y pudo anunciar a su padre que no quedaban clavos por retirar. El hombre lo tomó de la mano, lo llevó hasta la puerta y le dijo, has trabajado duro, hijo mío, pero mira esos hoyos en la madera, nunca más será la misma. Cada vez que pierdes la paciencia, deja cicatrices como las que aquí ves. Puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero la cicatriz perdurará para siempre. ¿Listo, chicos? Esa es la lectura del día de hoy. Entonces, cada uno, les voy a dar unos minuticos aquí, 1 minuto, 2 minuticos, 8 y 11, a las 8 y 13 retomamos. Entonces, vayan escribiendo su análisis. ¿Qué entienden? ¿Cuál es esa moraleja que deja la historia? O si quieren, ahorita ya les doy el tiempo y cada uno lo dice oralmente. ¿Listo? Entonces, esperemos un momentico y les doy el tiempo. Bueno. Buen día, profesora. Buenos días, Delfina, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Ok. Ok, listo. Entonces ya tenemos aquí en el chat el de Angie Pérez y el de Wismar. Dice, a veces por más difícil que parezca, hay que cambiar esos malos hábitos que tenemos, ya que por poquito que parezca nos puede cambiar la vida. Perfecto, Angie. Y Wisman dice, a veces por más difícil que sea la vida, tiene que saber afrontarlos de la mejor manera. Exacto. Listo, hijos. Entonces, los demás, Profe, ¿puedo decirlo por aquí? dale, Daniel. Pues que toca cambiar esos malos hábitos, porque a veces sin querer nos da una rabia o algo que nos ofende a los demás. Y así no hayamos querido, pues ya ellos se sintieron mal, así le pedimos perdón. Exacto, muy bien. ¿Quién más? Entonces tengo el de Daniel, el de Angie, el de Wisman, Juan Carlos. Profe, ¿de qué están hablando, perdón? De la lectura que hicimos ahorita. Lo que habrá que cambiar ciertos hábitos y tener como disciplina. Ok, Juan Carlos, Kerlis dice que hay personas que no miden lo que van a decir por un momento de ira y cuando ya entran en razón se dan cuenta que han ofendido a las personas de la peor manera. Exacto, Kerlis, exacto. Profe, Daniela, dale. quiero hablar. Primero Daniela, luego Emily. Bueno,
Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, la lectura, o sea, la enseñanza que deja, por así decirlo, es a pensar 2 veces, a medir nuestras palabras y a pensar en las emociones que estamos transmitiendo, porque eso nos puede traer muchas cosas malas, tanto a nosotros como a las personas a las que tenemos a nuestro alrededor. O sea, con las palabras podemos volver nada a una persona. Ajá. Entonces hay que pensar muy bien cómo actuamos, cómo decimos las cosas, porque eso puede traer muchos problemas, eso puede traer muchos traumas, o sea, puede llevar a una persona hasta el suicidio con una sola palabra. Entonces hay que pensar mucho la forma en la que decimos las cosas y cómo las decimos. O sea, todo influye en nosotros y en las personas a las que siempre nos queremos referir. Exacto, excelente análisis, Daniela, excelente. Aquí por el chat también escribió Joel. Aquí voy apuntando, dice, por más dura que sea la situación, hay que saber enfrentar el problema, controlarse y pensar las cosas 2 veces antes de actuar. Perfecto. Delfina dice, porque siempre hay que ser prudentes al hablar. Exacto. Creo que ahí ya alguien me hace falta. Emily, Sí, señora. dime. Pues yo creo que es algo que vemos como en el día a día, que a veces de pronto no manejamos como las emociones o lo que vamos a decir y de pronto sin querer hacemos mucho el tema de la otra persona. Entonces es como pensar más antes de hablar. Exacto, Emily. Saber comunicar. Comunicación asertiva se llama eso. ¿Listo? El día de hoy estuvimos mirando esta lectura, ya le hicimos otra parte del ejercicio de comprensión, ¿cierto? Esta es un poco más profunda, que es analizar el texto desde otro punto. ¿Cómo así? Generalmente, pues, uno cuando es una lectura es uno mismo el que lee, ¿cierto? El que lee, el que analiza, el que trata de comprender. Aquí les leí yo, ustedes comprendieron, analizaron y sacan su propia conclusión, ¿sí? Eso es lo que generalmente se busca cuando ustedes están presentando un trabajo escrito, ¿m? Que uno dice, bueno, pero ¿y sus conclusiones cuáles son? Pues sus conclusiones son eso, a lo que usted llega después de hacer todo un trabajo. ¿Listo? No es simplemente que usted repita la repetición de la repetidera de todo lo que ya escribió, no. Es que ustedes se dan cuenta que a partir de un cuento tan corto, porque tiene medio, tiene como 2 párrafos nomás, sacar un análisis de eso y llegar a una conclusión. ¿Listo? Llegar un poco más profundo en el texto. Listo, chicos, entonces, bueno, voy a compartir con ustedes el módulo y por favor me van indicando en qué pregunta vamos. ¿En cuál vamos, chicos? ¿Alguien me ayuda ahí? Si no estoy mal. En la 37, profe, estoy yo. Exacto, la sintaxis, ¿cierto? Los 3 elementos que constituyen el lenguaje. No, espérame, contexto. Profe, yo tengo... Yo tengo hasta las 53. Sí, Ah, eso pero es que les yo iba a tengo decir, sí, esto lo vimos la semana pasada, los elementos de la comunicación. Hasta las 53, ¿sí? Yo la tengo hasta las 54. Sí, señora. Listo. Listo, no hay problema. Retomemos desde las 52. Por si acaso, o 51, consiste en acto locutivo, no. Desde las 52, retomemos ahí y ya pues vamos mirando cuántas alcanzamos a solucionar. Entonces, dice, una acción se puede clasificar en los actos del habla, ¿cierto? Entonces, dice, según la intención del hablante, según el acuerdo, según el idioma particular, según el tipo de interacción. Entonces, decíamos que esta es la A, según la intención. ¿Listo? Para clasificar los actos del habla según la intención. ¿Se acuerdan que hablábamos que existen dos actos del habla súper importantes según la intención, ¿no? Estamos hablando de la intención, que son el acto directo y el acto indirecto.
que yo les decía a ustedes, directo cuando usted dice las cosas como son, como las espera, como las quiere o las necesita. ¿Cómo así? Simplemente decirle, no sé, a alguien que esté cerca suyo, por favor, me pasas ese lápiz que está encima de la mesa. Eso es directo, le estoy diciendo las cosas como las quiero, como las necesito ya. ¿Sí? Ah, me gusta estar contigo. Perfecto. ¿Listo? Eso es directo. Indirecto es cuando utilizamos la ironía o el sarcasmo para hablar, o así, cuando básicamente digo una cosa pero quiero hacer entender otra, ¿sí? Que nosotras las mujeres, les decía yo la semana pasada, somos expertas en hablar de forma indirecta, ¿cierto? Porque ya cuando estamos de mal genio y nos preguntan qué tenemos y estamos súper calladas, la respuesta siempre va a ser un nada, nada cortante que obviamente no quiere decir que usted no tiene nada, usted tiene de todo, ¿cierto? Eso es indirecto, cuando tú quieres decir algo, pero lo dices con otras palabras, quieres dar a interpretar lo contrario. ¿Listo? Esos son los actos del habla según la intención. O sea que la 52 es la A. 53. Por favor, Daniela, ¿me ayudas con la lectura de la 53? Según la intención del hablante, podemos encontrar dos tipos de actos. A. Actos lúdicos y actos difusos. B. Actos explícitos y actos implícitos. C. Actos directos y actos indirectos. D. Actos pasados y actos futuros. Bueno, digamos que ya les contesté esa, ¿cierto? ¿Cuál es? ¿Cuál sería la respuesta de la 53? La C, profe. La C. Exacto, la C. Espérenme, habilito por aquí el chat. Listo, porfa. Aquellos que no les gusta hablar mucho, por el chat pueden escribir las respuestas, ¿listo? Entonces, 53, la C, acto directo y acto indirecto. Listo, entonces nos vamos con la 54. Perdón, estoy perdida en la página. Es la página 22, hija. ¿Sí? Yo la leo la 54. Página 22, pregunta 54. Listo, profe, muchas gracias. Listo, dale. Entonces, doña Delfina, por favor, colabórame con la lectura de la 54. Se entiende como un acto no explícito entre líneas A. Actos reconciliadores. B. Actos narrativos. C. Actos argumentativos. D. Actos indirectos. ¿Cuál sería ahí? La D. La D. Es un acto indirecto, cuando tú hablas entre líneas o quieres dar a entender otra cosa diferente. ¿Listo? La 55, la 54 entonces la D. La 55 entonces por aquí, Aleja, ¿me ayudas con la 55 por favor? No se escucha nada. No se escucha. Bueno, entonces, Angie Pérez. La 55. Si observamos la tercera clasificación del acto del habla, según la finalidad, observamos que A. Existen características de asertivos, expresivos, directos o apelativos. B. Existen características emotivas o connotativas. C. Existen características esencialistas y cualitativas o de todas las anteriores. Listo, esa la contesto yo. Según la finalidad, ojo porque ahorita estábamos hablando que según la intención, ¿cierto? Directo o indirecto. Acá, según la finalidad, estamos hablando de que se pueden tener sus principales características, es que son asertivos, expresivos, directivos o apelativos. ¿Qué es eso? Asertivos, pues cuando yo hablo, niego o acepto algo. Expresivos, pues porque obviamente estoy manejando todo lo que son las emociones, estados de ánimo. Y directivos o apelativos, directivos, pues porque básicamente estoy obligando a hacer algo, como que doy direcciones, va usted por aquí, Apelativo es aquel que está en contra de algo, ¿sí? O sea, como que doy la justificación de por qué. Esas son la clasificación, pero según la finalidad. Ojo,
es la finalidad. En la anterior estábamos mirando, era según la intención del hablante. ¿Listo? Directos o indirectos. Y en este caso es acá asertivos, expresivos, directivos y apelativos. Entonces, de la 55 la A. La 56, a ver, por aquí. Joel, por favor, 56. ¿Tienes audio? Joel. Ojo, Joel, que no has participado en nada. Juan Cantor. Los chicos de este salón son como calladitos. Julián. Joel cuando le conviene, profe. Ah, ok, vea. Ya lo conocen, ¿sí ven? Yo leo Julián, la 56. dale. Ahí voy. En el acto del habla descrito como expresivo observamos que A. Existe una carencia del sujeto que realiza la acción. B. El enunciado expresa un estado interior del hablante emocional o físico. C. La expresión es lo menos importante. D. Paradójicamente resulta ser el acto menos expresivo de todos. Bueno, acuérdense que eso lo acabé de explicar en la anterior, ¿cierto? Y acá nos hablaba en la 55, nos hablaba de que existen actos expresivos. ¿Se acuerdan que les dije cuando son actos expresivos? ¿De qué puede hablar ahí? De expresarse bien en lo que está diciendo o haciendo. Exacto, aquí Angie ya contestó la B. La B, el enunciado expresa un estado interior del hablante. ¿Se acuerdan que yo les decía cuando es expresivo es porque usted está mostrando sus estados de ánimo? Cuando se está muy feliz, se le nota, ¿cierto? Pero también cuando está muy triste, también se le nota. ¿Listo? Esa es una de las características que tenemos dentro de los actos del aula según la finalidad, que dentro de los expresivos quiere decir que usted demuestra el estado de ánimo interior que tiene. Por eso les decía, estados de ánimo, sentimientos, emociones. ¿Listo? Entonces, de la 56, la B. La 57, Kerlis. Ya le leo, profe. Es un ejemplo de un acto asertivo. A. Siendo un dolor en el corazón. Siento un dolor en el corazón. B. Cuando salí de casa, salté y me caí. C. Subió el precio de la leche. D. Aterricé en medio de una nube de sentimientos. Para mí es la B. Para ti es la B. Cuando salí de casa, salté y me caí. Bueno, entonces decíamos que el asertivo, el acto asertivo es cuando usted básicamente está afirmando fehacientemente algo, o lo está asegurando o lo está negando completamente, ¿sí? Ese Para mí es la C. exacto, ese siento un Creo dolor que en es el la C. corazón es muy subjetivo, ¿cierto? Porque pues no podemos estar seguros de cuál es su dolor. Cuando salí de la casa, salté y me caí, podría ser, pero en este caso es la C, ¿por qué? Porque digamos que es algo que yo puedo asegurar y no solo lo puedo asegurar, sino lo puedo comprobar, ¿cierto? Subió el precio de la leche. ¿Listo? Ese es un acto asertivo. Cuando usted lo puede decir, lo puede justificar, lo puede sustentar, eso es asertivo. ¿Listo? Subió el precio de la leche, la C. ¿Listo? Un acto expresivo. Acordémonos que los actos expresivos los acabé de explicar, ¿no? Cuando tenemos sentimientos, cuando tenemos emociones. A ver, por aquí. Wismo se desconectó. Bueno, Daniel, por favor, ayúdame con la 58. Es un ejemplo de acto expresivo. A. Juan se atrasó en la fiesta. B. Me gusta mucho la vainilla. C. Luis estaba acurrucado en el salón.
D, ninguna de las anteriores. Bueno, ¿cuál de ellas expresa una emoción, un sentimiento, algo de la misma persona? La B. La B. Dice, me gusta mucho la vainilla. Exacto, ¿sí ven? Es la expresión de la persona como tal. ¿Listo? Entonces, de las 58, esta está fácil. 58, la B. La 59. A ver, por aquí, no sé si Kevin puede colaborar con la 59. Kevin, ¿sí está o no está? Ups, ¿cómo que no está ahí? Sofía Ruiz. Señora, A ver, por favor, ¿me puedes ayudar con la pregunta 59? es un ejemplo de un acto compromisorio. A, no me interesa tu calificación. B, yo no me niego rotundamente. C, prometo ser responsable y transparente. D, estoy aburrido. Estoy entre la B y la C, pero lo más probable es que sea la C. La Oh. D. Por eso, bueno, vamos a ponerle un poquito de lógica a la pregunta, ¿cierto? De conectar una con la otra. No tenemos ni idea, porque hasta el momento no les he dicho que es un acto compromisorio, pero pues digamos que uno diría, bueno, compromisorio, ¿a qué me suena eso? A responsable. Ah, bueno, a compromiso, a de que me estoy como comprometiendo con algo, estoy como solicitando algo, ¿cierto? Estoy como, ¿cuál creen ustedes que dentro de esas oraciones es una que se está comprometiendo a algo? La C, La profe. C. Ah, ok, la C. La C, La prometo C. ser responsable y transparente. Eso es un acto compromisorio. Cuando usted básicamente no necesariamente tiene que decir sí acepto, pero sí, ahí está comprometiendo, ¿listo? Entonces, de la 59, la C. Por favor, por aquí, vamos a empezar aquí. Delfina, nuevamente, la 60, por favor. Finalmente, al referirnos a actos del habla, lo hacemos desde A, la habilidad expresiva del ser humano. B, la habilidad expresiva de todos los seres vivos. C, la habilidad expresiva de una nación o territorio particular. La habilidad expresiva de la persona hispanohablante. Ok, que estamos hablando en los actos del habla, ¿no? Acuérdense que este tema, digamos que medianamente lo vimos hace unas preguntas, y es, ¿cuál era la finalidad cuando uno habla? ¿Cuál podría ser ahí? La C. La habilidad expresiva de una nación o un territorio. A. La A. Ah, la A, la habilidad expresiva del ser humano. Acuérdense que lo vimos cuando estábamos hablando sobre el lenguaje y la lengua, ¿cierto? Sí, me sonaba la A, pero no. La tenías A. en Cufu. Exacto, es la A, la habilidad expresiva del ser humano. Esos son los actos del habla como tal, de la 60 al A. Aquí, La D es como un poquito parecida, solo que dice una palabra rara. hispanohablante, los que hablamos en español. Pero pues no simplemente todos tenemos que hablar en español, tenemos diferentes idiomas, ¿no? A eso se refería a eso. Entonces, mira que esto es importante, me haces caer en cuenta en algo, que este tipo de preguntas a veces pueden salir también en las pruebas de estado o en algunas pruebas que ustedes pueden aplicar, digamos que en el SENA o bueno, donde ustedes vayan a ingresar. Y es que a veces, si tú miras, sí, la A y la C son muy parecidas. Uno diría, bueno, expresiva del ser humano y la otra expresiva de la persona, pero bueno, estamos hablando de actos de habla en general, ¿cierto? En general. Y lo que pasa con la D es que se nos va como un poquito más a lo particular. ¿En qué lugar hablan? No, pues en todo el planeta hablan. Lo que pasa es que es una habilidad del ser humano en general. Pero aquí
te confunden es con este hispanohablante. Si estuviera solo de la persona, serían exactamente las dos respuestas serían iguales, pero ese hispanohablante hace que se vuelva como más específico y que hace que haya ese sesgo que tú dices, ah, no, esa no puede ser. ¿Listo? Importante que lo tengan en claro porque miren que yo sé que aquí hay estudiantes que quieren aplicar al SENA, que quieren aplicar, no sé, las pruebas de estado y pues importante que empecemos a manejar eso. Bueno, muchas gracias por recordármelo ya. Bueno, mis hijos, entonces, a partir de la 61 vamos a empezar a ver un nuevo tema y es todo lo que tiene que ver con el medioevo, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿por qué vamos a hablar del medioevo en español? Porque básicamente durante esta época tuvimos avances en los escritos, digamos que fue cuando empezaron a escribirse como las grandes odiseas, las grandes hazañas que existían para ese momento. El medioevo también es conocido como el oscurantismo, la época del oscurantismo. ¿Por qué? Porque básicamente durante esta época fue una época en que todo quedó como muy quieto, todo era como muy regido por la iglesia, no se permitía que los escritos fueran ni científicos ni tecnológicos, porque obviamente nada que ver, ¿cierto? Pero también, digamos que en esta época también se escribió bastante sobre el amor, sobre aquellas proezas que hacían los hombres. Se dice que se hablaba mucho de hombres. Si ustedes miran, durante esta época no se exaltaba mucho a la mujer, porque digamos que desde la iglesia, más como por cosas de la iglesia de ese momento, se trataba de exaltar únicamente al hombre. No sé si ustedes han visto eso en sociales, pero como que la mujer estaba relegada como a bien gracias, ¿cierto? Mientras tanto que estos escritos del medioevo hablaban mucho sobre los caballeros, sobre sus hazañas. Bueno, vamos a ir mirando aquí poco a poco, a medida que vamos mirando las preguntas, vamos a ir solucionando, ¿listo? Entonces dice, el medioevo corresponde a un periodo de la economía global, un periodo histórico en el mundo occidental, un movimiento puramente cultural o ninguna de las anteriores. Creo que es la B, profe. Exacto, es la B, un periodo histórico en el mundo occidental. Listo, obviamente nosotros aquí no vivimos ese medioevo, pero pues nosotros digamos que somos como el resultado de todo lo que sucedió allá, ¿cierto? Entonces, la B. Acá dice, una de las instituciones, perdón, la 62, una de las instituciones más influyentes de la era medieval fue el Estado, el campesinado, la iglesia, ninguna de las anteriores. La iglesia. La iglesia. Perfecto, la iglesia. ¿Por qué? Lo que les estaba diciendo. Por eso es conocido como el oscurantismo, ¿no? Porque la iglesia estaba con toda y nadie, entonces eran quemados, eran ahorcados, era todo el que dijera algo diferente, entonces eso era una cosa loca que no se podía hablar de ciencia, no se podía hablar de tecnología. Por eso es llamado la edad del oscurantismo, porque no existieron avances, no existieron avances ni científicos ni tecnológicos, sino fue un poco más el avance en la escritura, en la poesía, en la narración, en la lírica, ¿sí? Digamos que por eso estamos retomando esta época dentro del área de español, porque hubieron bastantes avances, digamos que para ese momento en nuestra época. Entonces, bueno, continuemos. La 63. En la era medieval no existía el voto porque el rey era designado por su familia real. Sí existía el voto, muy al contrario de lo que se niega. C, la iglesia no lo había prohibido. D, no existía aún los estados de nación como los conocemos. La A. Creo que es la C. Es la D. La D. No existía aún los estados de nación como los conocemos, por eso no existía el voto. Digamos que ese es como el general ahí. Bueno, pero porque aquí está ingresando alguien. Bueno, creo que ya es como del otro clase. ¿Qué pasó ahí? Ah, es que ya se me va a acabar el tiempo, virgen. Bueno, la 64. Otra forma de llamar comúnmente al medioevo fue el oscurantismo, la peste negra, la edad de las luces o el renacimiento. El oscurantismo. El oscurantismo, la A. Eso estaba fácil porque pues digamos que estaba hablando de eso. La 65, a ver, esta pregunta es específicamente de sociales. A ver si no la sabemos. Dice, se dice que el medioevo culmina con la llegada de Colón a América, lo cual se registró en el año, ¿en qué año llegó Colón a América? La B. La B. 1492.
El 12 de octubre de 1492, perfecto. La B. Bien, estamos excelentes de cultura general. La 66. La literatura medieval tiene 3 etapas: la paleolítica, neolítica y mesolítica, ancestral, intermedia y neomedieval, alta edad media, plana edad media, baja edad media o ninguna de las anteriores. Entonces, La B. La, la, A, la A. No, el medioevo se caracterizó por 3, que son la alta edad media, plana edad media y baja edad media. ¿Por qué? La alta edad media fue cuando empezamos a hablar todo lo del latín. ¿Se acuerda que estábamos hablando del latín y de cómo llegó? Bueno, todo esto. La plana edad media fue cuando ya se crearon, después de que ya estaba el latín, cuando se crearon las lenguas romances, ¿sí? Que eso fue más o menos entre el siglo, no sé, 11 y 13 más o menos. Y la baja edad media fue cuando ya se empezaron a escribir las novelas caballerescas y el teatro y bueno, todas esas cosas. Así que fue sobre el siglo XV. ¿Listo? Entonces, la C. Ahí vamos a cultura general. La 67. ¿Qué géneros se desarrollan en la Edad Media? El gótico, la Edad Medieval, perdón. El gótico, la novela policíaca, la poesía, el género lírico y el épico. La novela policíaca. La C. No. La D. La D. ¿Se acuerdan que les decía? Bueno, digamos que la poesía sí está dentro de algunas de las narraciones, pero vamos más al género lírico, ¿sí? Se escribían mucha prosa, mucha poesía, muchas narraciones románticas. Épico, porque básicamente el épico era el que yo les decía a ustedes, que hablaba de los caballeros, que cumplía sus grandes proezas y ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces, de la 67, la D. Dice, la figura clásica del guerrero fue sustituida en la Edad Media por, acuérdense, primero fue el guerrero. ¿Por qué puedo cambiar el guerrero? ¿Por un caballero, por un villano, por una damisela o por un mago? Por Por el un Por un caballero. Exacto. Es la época caballeresca del medioevo. ¿Listo? La A. ¿Quién sabe qué es un escrito laico? ¿Qué será eso? ¿A qué le suena? La D. A la D. Exacto. Un escrito laico es un escrito no religioso. ¿Qué quiere decir? Que, pues, ¿por qué creo o supongo que esta pregunta está aquí? Porque básicamente les estaba diciendo, la iglesia prohibía todos los escritos científicos y tecnológicos. No quiere decir que un escrito laico sea aquel que es demoníaco, aquel que buscaba brujería. No. Para este momento el escrito laico era el que no tenía que ver nada con la religión. Por ejemplo, escribir sobre la evolución de la luz, para escribir sobre, no sé, sí, algo que tuviera que ver con ciencia y con tecnología, para ese momento era un escrito que no era válido, por eso se les llamaban escritos laicos. ¿Listo? Entonces la respuesta es la D. Y creo que llegamos a la 70. En la época medieval los textos religiosos fueron conocidos como máster de clerecía, máster de juglaría, maestría en literatura o prosa épica. Listo, les La conté. D. No. No. Este tenía un nombre específico y era el máster de clerecía, ¿sí? Que fue básicamente todo lo que se escribió. Si ustedes miran, clerecía habla del clérigo, de las iglesias, de todo lo que escribían los religiosos. Y eran escritos como muy poéticos, como muy de temas religiosos, pero sobre la poesía, ¿listo? Por eso se llamaban máster de clerecía. ¿Listo, mis chicos? Entonces, llegamos a la pregunta 70. Próxima clase continuamos con un poco más del medioevo y pues de sus principales representantes y todo eso, pero ya bueno, la próxima clase los estamos hablando acá. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien, Dios los bendiga inmensamente y nos vemos dentro de... Chao, profe. Chao, profe, que estés muy Chao, bien. profe. Chao, profe, feliz fin de semana.